Saludos familia de todas partes del mundo. Por favor reciban un gran abrazo de este servidor. Esperamos que nuestro contenido de hoy sea de mucha ayuda y edificación para cada uno de ustedes. Gracias por ser parte importante de este proyecto de difusión de contenido bíblico llamado Espacio Espiritual. Antes de entrar de lleno en nuestro tema de hoy, como de costumbre, por favor, vamos a poner todo en manos de Dios a través de una oración. Precisamente el dueño del Espíritu de quien vamos a aprender hoy. Amén. Padre bueno, Padre amado, gracias Señor. Gracias Padre por su creación. Gracias por su aire. Gracias por este regalo maravilloso que es la vida, Padre. Lord, le pido que por favor usted nos ayude a valorarla. Nos ayude a entender a qué vinimos a este mundo, Señor. ¿Cuál es nuestro propósito, Padre? ¿Con qué fin estamos aquí? Que es adorarle y glorificarle a usted. Lord, le pido que por favor también sea usted que se encargue, Padre, a través de este tema. Que sea su Espíritu, Señor, no este servidor. Y que las personas que vean este tema puedan entender lo que usted nos quiere enseñar aquí en la Biblia hoy. Gracias, Padre. Le oro y sobre todo le doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Nuestro tema de hoy se titula La autoridad que da el Espíritu Santo. La autoridad que da el Espíritu Santo. Como ya saben, recientemente hemos estado tratando temas sobre la importancia de compartir nuestra fe con los demás, debido a que el ministerio de Jesús inició de ese modo. Jesús compartiendo su fe con un grupo de pescadores y haciéndoles un llamado. Luego de transcurrido aproximadamente 3 años, entonces vemos que Jesús regresa al cielo y que entonces son sus discípulos ya entrenados con su ejemplo y llenos del Espíritu Santo, desde luego, claro está, quienes continúan esparciendo la semilla del reino de Dios por el resto del mundo. Y precisamente en este punto nos encontramos hoy, al inicio del libro de Hechos, donde vemos a Pedro, Juan y el resto de los discípulos continuando el trabajo de Jesús y a la vez enfrentando los primeros desafíos, los primeros obstáculos de su liderazgo. Pero con la salvedad, claro está, de que ahora Jesús no estaba físicamente con ellos. ¿Por qué es importante explicar esto? Bueno, por 2 cosas. Primero, porque eso nos permite aprender y entender las diferentes etapas y desafíos del ministerio de Jesús que conocemos hoy. Y segundo, porque estamos a punto de conocer otras personas importantes de mucha trascendencia espiritual, como lo son Esteban, Pablo, Bernabé y muchísimos otros más, de lo que vamos a leer conforme vayamos avanzando en la Biblia, y los cuales también enfrentaron muchos retos y desafíos. Pero para entender mejor sobre esto, sobre lo que vamos a ver hoy, por favor acompáñame a la Biblia. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Salmos 118, 21 y 22. Dios habla hoy. Salmos 118, 21 y 22. La Biblia dice: Te doy gracias, Señor, porque me has respondido y porque eres mi Salvador. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Amén. Recordemos que este salmo fue escrito por el rey David en un momento en que Dios le había dado la victoria en la batalla, librando su pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel sobre sus enemigos. Pero por otro lado también Dios había establecido a David como un rey elegido y ungido por él, pero que en ese momento había sido rechazado por los hombres. Recordemos que David sufrió una gran persecución por parte de Saúl y sus hombres que querían quitarle la vida. En ese entonces los salmos no eran párrafos, no eran porciones de escrituras como tal lo conocemos usted y yo ahora, hoy día, no, sino que eran alabanzas escritas, las cuales se cantaban a Dios. Y es a través de este salmo
de agradecimiento a Dios que podemos entender de qué manera Dios trabaja a través de su Espíritu Santo de generación en generación, indistintamente de la línea del tiempo en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Dios trabaja de una manera especial a través de su Espíritu Santo. Como vimos, David aquí en este momento estaba alabando y dando gracias a Dios junto a su pueblo. Pero era el Espíritu Santo expresándose a través de él sobre lo que habría de suceder casi 1000 años más adelante. Increíble. Continuamos. Marcos 12, del 1 al 12. Marcos, capítulo 12, del 1 al 12. Dios habla hoy. La Biblia dice: Jesús comenzó a hablarle por medio de parábolas. Les dijo: un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo, mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño mandó otro criado, pero a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Después mandó a otros muchos y a unos lo golpearon y a otros lo mataron. Todavía le quedaba su propio hijo, a quien quería mucho. Por último lo mandó a él pensando: sin duda respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y será nuestra la propiedad. Así que lo agarraron, lo mataron y arrojaron el cuerpo fuera del viñedo. ¿Y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes la escritura? Dice: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Quisieron entonces arrestar a Jesús porque sabían que había usado esta parábola contra ellos, pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se fueron. Amén. Este es Jesús aquí, familia, confrontando a los fariseos y maestros de la ley a través de una parábola. Se llama la parábola de los trabajadores malvados. Obviamente, el dueño del viñedo es Dios. Los trabajadores son las personas que recibieron a Jesús en ese entonces. Los enviados fueron los profetas y las personas de Dios que fueron enviados mucho antes de Jesús. Y el hijo del dueño del viñedo es Jesús, quien más adelante correría con la peor suerte, ¿verdad? Con la peor parte comparada a los demás enviados. Pero aquí hay algo que me intriga espiritualmente hablando y les comparto. Jesús aquí en esta parábola, ¿verdad?, a través de esta escritura, le está hablando a estas personas incrédulas del pasado, ¿verdad?, sobre todo aquello que sucedió en el Antiguo Testamento, del presente, exactamente lo que estaba sucediendo con él y ellos en ese preciso momento que vemos aquí, que no recibieron al hijo del viñedo, y sobre el futuro, la importancia y la relevancia espiritual de aquel que en ese momento estaba siendo rechazado y que luego vencería el pecado y la muerte a través de su sacrificio en la cruz. ¡Wow! Y lo repito, por favor preste la atención, porque ahí está la respuesta a muchas de sus preguntas hoy día. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Amén. El mismo Espíritu Santo que utilizó a David para hablar y profetizar sobre esto, mientras estaba alabando y dando gracias a Dios cientos de años atrás en el tiempo, es el mismo Espíritu del cual estaba lleno Jesús aquí
iniciando y estableciendo su ministerio. Obviamente, al igual que muchos de los que escucharon a David en su momento, no entendieron la importancia de lo que él estaba diciendo. Tampoco estas personas que vemos aquí en la Escritura frente a Jesús, quizás no podían entender, no imaginaban ni siquiera de qué les estaba hablando. Como también, lamentablemente, quizás algunos no pueden entender de lo que les estoy hablando ahora mismo. Tengo que ser honesto con ustedes, pues por eso estamos hablando de este tema. Y precisamente eso es lo que estamos buscando, entendimiento. Continuamos en Hechos 4 del 1 al 12. Hechos capítulo 4 del 1 al 12. Dios habla hoy. La Biblia dice: todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Los arrestaron y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban también el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos les preguntaron: ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le contestó: jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Este Jesús, y por favor pongan atención a esto, es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Amén. Ahora, no solo son los maestros de la ley y los fariseos, sino que se añade otro grupo, los saduceos. ¿Quiénes eran estos saduceos? ¿Y por qué estaban tan molestos con Pedro y Juan? Los saduceos eran un grupo de mucha importancia dentro del templo, ya que eran miembros del Sanedrín, el Consejo Supremo de Religiosos, quienes dirigían el templo. Estos eran personas de mucho poder político, mucho poder judicial y religioso, porque pertenecían a la clase alta de ese entonces y eran quienes mantenían la paz entre el pueblo judío y los romanos. Este grupo, detrás de las cortinas, podríamos decir, eran quienes dirigían el grupo de sacerdotes encargados de las actividades religiosas, a los levitas, que eran los que trabajaban en el templo, y a los maestros de la ley, que eran los que se encargaban de enseñar la ley religiosa al pueblo judío. También incidieron mucho, tuvieron mucho que ver en el arresto y la muerte de Jesús. Para colmo, tampoco creían en la resurrección de los muertos. ¿Y sobre quién Pedro estaba predicando luego del milagro en el templo? Sobre el mismo Jesús, a quien ellos condenaron a muerte y luego resucitó. Y gracias a este testimonio que vimos aquí en la Escritura de Pedro y Juan, solamente contando los hombres, sin mujeres ni niños, ya eran casi 5,000 personas que creyeron en el mensaje de Jesús. Esos son los frutos que produce el Espíritu Santo: fe para compartir con los demás y valentía
para proclamar el reino de Dios. Continuamos. Pedro y Juan, arrestados, llenos del Espíritu Santo, tuvieron la firmeza y el valor de predicar sobre la resurrección de Jesús. Y no sé si lo notaron, David profetizó en alabanza. Luego Jesús le recordó esta escritura a los maestros de la ley y fariseos. Pero Pedro ahora es más directo. Pedro les dice, este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero se ha convertido en la piedra principal. Por favor, quienes tengan oídos, oigan y traten de entender esto. Repito, este Jesús, a quien ustedes los constructores despreciaron, pero se ha convertido en la piedra principal. Muchas veces, cuando intentamos compartir nuestra fe con los demás, cuando hacemos caso al Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y le obedecemos, vamos a recibir represalias, como Pedro y Juan aquí. Presos por simplemente haber sanado a un hombre enfermo. Vamos a recibir críticas, vamos a recibir celos, quizás burlas, envidia y hasta cierta negatividad, incluso de personas de las que normalmente esperábamos todo lo contrario. Pero no te desanimes. Repito, no te desanimes. Eso lo único que debe hacer en ti es animarte y confirmarte que estás haciendo lo correcto, que estás obedeciendo al Espíritu Santo que Dios puso en ti. Y que tu fuerza, sobre todo ten presente esto, tu fuerza, tu sustento no proviene de lo demás, sino de Dios. Amén. Pero vamos a continuar, a ver qué más podemos aprender de estos hermanos en medio de esta situación tan difícil. Hechos 4, del 13 al 22. Hechos 4, 13 al 22, Dios habla hoy. La Biblia dice, cuando las autoridades vieron la valentía con la que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba allí con ellos y por eso no podían decir nada en contra. Entonces los mandaron salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros. Decían, y pongan atención a esto, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le contestaron, juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos, porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años. Amén. Cuando estas personas vieron la valentía, vieron el temple y el coraje con el que hablaban Pedro y Juan, aún siendo personas sin estudios, sin preparación ni cultura, se dieron cuenta de que eran verdaderos discípulos de Jesús. Con su permiso, quiero abrir un pequeño paréntesis aquí. Saben, a veces pensamos erradamente que hablando igual que el resto del mundo sin Dios, empleando palabras quizás fuertes o rudas, o quizás utilizando un tono intimidante, podemos defender la causa de Jesús ante los demás. Y es todo lo contrario, familia.
Cuando hacemos esto, lo único que demostramos al mundo es que no tenemos el Espíritu Santo con nosotros, ni que tampoco conocemos lo suficiente a Jesús. Por si acaso, les recuerdo los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22, 23. Son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amén. Jesús no necesita que usted y yo lo defendamos ante el mundo de una manera incorrecta. Para nada. Al contrario, Jesús, a través de su ejemplo aquí en la Biblia, es quien nos defiende a nosotros, a usted y a mí, del mundo y de su mala influencia pecaminosa. Una cosa es la autoridad que da el Espíritu Santo y los frutos que produce en nosotros, y otra totalmente diferente es nuestro pecado justificándose detrás de una causa. Son dos cosas totalmente diferentes una de la otra. La mejor manera de impactar el resto del mundo es mostrando los frutos del Espíritu Santo que acabamos de leer aquí en nuestras vidas. Esa es la manera correcta. Cerramos paréntesis. Volviendo a la Escritura, estos hombres malvados no creyeron en el mensaje de Jesús, pero ahora tampoco creían en su resurrección. No solo lo mataron, sino que también querían impedir que tanto su mensaje de amor, ¿verdad?, por la humanidad, como su resurrección se hicieran público al mundo, al resto del mundo. Ellos intentan intimidarlo a través de la amenaza, como pudimos ver. Pero estos hombres de Dios aquí, Pedro y Juan, tenían bien claro el ejemplo de su Maestro Jesús y sobre todo la importancia de este mensaje para la humanidad. Similar a ellos, usted y yo vamos a encontrar muchos obstáculos. Vamos a encontrar muchas cosas en contra al momento de compartir nuestra fe con los demás. Ahora bien, tenemos que entender que si queremos compartir nuestra fe y transmitir el mensaje de Dios, el mensaje de amor al mundo actual, el enemigo de Jesús, nuestro enemigo, no se va a quedar de brazos cruzados. No. Él va a intentar intimidarnos, Él va a intentar asustarnos, Él va a intentar desanimarnos y hacernos claudicar, o sea, rendirnos y renunciar a nuestra fe. Podemos compartir nuestra fe con los demás, compartiendo escrituras bíblicas y contenido como este tema que estamos viendo, este devocional, a través de las redes sociales, haciendo citas y pasando tiempo de calidad con otras personas para transmitirle el amor de Cristo, invitando a otros a nuestras iglesias y nuestras reuniones y desde luego ofreciéndonos, ¿verdad? Ofreciendo nuestro tiempo para leer, estudiar la Biblia con esas personas. El mundo intentará taparte la boca. Escucha lo que te digo. Satanás buscará todas las maneras y hará todo lo posible. Escucha lo que digo, todo lo posible. No importa quiénes tenga que utilizar para detenerte. Él lo intentará, pero tienes que continuar escuchando y dejándote dirigir por el Espíritu Santo. No te preocupes si la cosa se pone dura. Muchos no pueden entender lo que estás haciendo. No te asustes si se pone difícil. Para Pedro y Juan aquí tampoco lo fue. Si realmente Dios te envió, entonces Él estará contigo. Y su palabra dice, recuerda que si Él está contigo, nada ni nadie podrán contra ti. La autoridad que da el Espíritu Santo para enseñar a los demás, para educar bíblicamente, para ayudar a otros, para capacitar en cuanto a fe, amor y compasión,
para compartir nuestra fe con el resto del mundo hoy día, pero también para reprender y corregir aquellas actitudes que no son correctas espiritualmente, con mesura y amor a través de la Biblia. Esto solo pueden hacerlo aquellas personas que poseen el Espíritu Santo. No lo venden en Amazon, no lo podemos comprar en ningún lugar porque no está en venta. Solo se recibe por gracia y misericordia de Dios a aquellos corazones conforme a su voluntad. Este tema se llama la autoridad que da el Espíritu Santo. Nuestro próximo tema será la autoridad que quita el Espíritu Santo. Mi respeto para ustedes, familia. Gracias por su tiempo y espero verlos pronto. Amén.